Bueno, vamos a ir comenzando mientras que se suman algunas chicas más. Buenos días y buenas tardes a todas desde el país en el que estén. Bienvenidas al último encuentro de Más Mujeres en SEO. Gracias a todas las que se sumaron y vienen participando desde los primeros días, veo que somos varias. Les cuento que el día de hoy vamos a estar escuchando dos charlas. Por un lado, Aldana Escudero, que es SEO Strategist en Updot, y por otro lado, Lucila Ramos, que también es SEO Strategist, pero en punto rojo. Vamos a ir comenzando con la charla de Aldi, que nos va a estar hablando sobre cómo generar contenido SEO. Aldi, ¿estás por ahí? Acá estoy, ahí voy a Buenísimo. compartir pantalla. Dale. Bien, avísenme si se ve. Perfecto. Buenísimo, bueno, comenzamos. Buen día a todas, gracias por conectarse y por el apoyo. Mi nombre es Aldana Escudero, comencé a adentrarme en el mundo de lo que es SEO hace 1 año y medio, en el que comencé a ser parte de una agencia de marketing digital que está en Argentina, sus oficinas están en Capital Federal, en Buenos Aires, se llama Adbot. Comencé siendo SEO para lo que es análisis técnico, y luego de 8 o 9 meses comencé a desempeñarme todo lo que es la parte de estrategias para impulsar los beneficios de los sitios web de nuestros clientes. En esta oportunidad voy a estar hablando sobre uno de los ejes principales de lo que es SEO, los cuales son 4: accesibilidad, es decir, que Google pueda ver el contenido de nuestras páginas para poder posicionarnos en los resultados de búsqueda. Luego lo que es la autoridad, marcarnos como un referente en el eje principal de nuestro sitio web. Luego lo que es el contenido, en este nos vamos a enfocar puramente en la presentación para darle información al usuario relevante. Y por último, lo que es la experiencia del usuario. Estos 4 pilares se correlacionan entre sí, no es que son excluyentes, entonces a lo largo de la presentación vamos a estar viendo algunos puntos que van a ir incluyendo cada uno. Comenzando con esta presentación, voy a estar dando lo que es la estrategia de contenidos para poder estructurar efectivamente nuestros contenidos que generemos y optimicemos para contribuir a lo que es un resultado enriquecido en el SERP para los motores de búsqueda. Cuando hablamos de estrategia de contenido a nivel SEO nos estamos refiriendo a 2 tipos de contenido. Por un lado, el contenido escrito, y por otro lado el contenido audiovisual, que son puramente videos. Cuando hablamos de contenido escrito, quiero dar como el énfasis acá de que no solo vamos a estar generando contenidos para una sección del blog, sino también que podemos generar contenido para crear nuevas páginas y tener puntos paralelos con el usuario sobre el eje temático de nuestro sitio web. Lo que es el contenido escrito, vamos a orientarnos en informativo y transaccional, es decir, orientado a la conversión. Estos tipos de contenido no es que son excluyentes, sino que se benefician mutuamente, y cuando encaramos una estrategia de contenido, tenemos que tener estas 3 aristas, digamos, impulsadas y generadas para fortalecer lo que es el efecto brand, es decir, que nuestra marca sea conocida por los usuarios y convertirnos en un referente sobre el tema. Aumentar el tráfico orgánico, es decir, la cantidad de usuarios que cliquean en nuestro anuncio orgánico, y para eso tenemos que tener las mejores posiciones en los resultados de búsqueda, y por eso les voy a comentar lo que es estructurar el contenido de una forma efectiva. Y por otro lado, la tasa de conversiones, la cantidad de usuarios que ingresan a nuestro sitio web y convierten. Cuando hablamos de conversión, hablamos de completar un formulario web, de suscribirnos, de realizar una compra. Estos son todos tipos de conversiones. Bien, es importante comprender por qué tenemos que generar una estrategia de contenido, y esto es porque ante una determinada búsqueda que realicen los usuarios o que realicemos nosotros, Google ofrece diferentes tipos de resultados de búsqueda. En esta presentación me voy a enfocar en algunos, pero hay un montón de ejemplos. Para esta búsqueda tan genérica que es cápsulas de café, vamos a encontrar diferentes resultados de búsqueda, como por ejemplo lo primero que aparecen son anuncios, no sé si se está viendo bien la pantalla, son anuncios pagos, en el que tenemos en la parte de arriba marcada en negrita lo que es anuncio, que ahí se están invirtiendo, y luego van a aparecer anuncios orgánicos. Lo primero que aparece ante esta determinada búsqueda tan genérica van a ser contenido transaccional, en el que nosotros ingresamos, digamos, a la página de este resultado orgánico y vamos a tener contenido transaccional y podemos convertir, como por ejemplo que agreguen un botón para
agregar al carrito determinados productos. Otro tipo de resultados que ofrece Google es sobre su propiedad, que es el mapa, en el que ante esta determinada búsqueda, que son cápsulas de café, lo que hace Google es arrojarme diferentes establecimientos o lugares en los cuales yo pueda comprar una cápsula de café o disfrutar de un rico café y que esté cercano a mi ubicación por la computadora que estoy realizando la búsqueda o por mi dispositivo móvil. Después está el contenido informativo, en el que no es transaccional, sino lo que hacemos es darle información al usuario acerca de este eje temático, en este caso cápsulas de café, en el que podemos informarnos acerca de algunos datos específicos sobre cómo es, qué es, el origen y demás. Y por último tenemos una tira de videos, que este es el contenido audiovisual que les comentaba, en el que Google lo que está haciendo últimamente es incluir ante una amplia gama de tipos de keywords o palabras clave, una tira de videos que sean efectivos para que el usuario pueda informarse y que no sea solamente con contenido escrito. Para poder delinear bien nuestra estrategia de contenido, tenemos que entender primero cuál es el viaje, o sea, el camino que hace el usuario para convertirse en cliente y poder comprar o poder suscribirse o completar un formulario. Y acá es cuando ingresan, digamos, los tipos de contenido que les comentaba. El primer paso es la concientización. A la persona le surge una necesidad, pero todavía no sabe cómo satisfacerla, dónde la puede adquirir. Entonces ahí vamos a entrar con contenido informativo o contenido audiovisual que sea informativo para darle al usuario las herramientas y decirle que con nuestra marca podemos satisfacer su necesidad. Después tenemos la segunda etapa, que es la consideración, en el que el usuario, además de informarse, realizar determinadas búsquedas para obtener información, empieza a comparar mi marca con la de las demás. Y acá entra sobre todo lo que es el contenido transaccional, unificado con el contenido informativo y el audiovisual. En el contenido transaccional le tenemos que dar las mejores señales tanto a Google como al usuario para determinarle que tiene que elegir nuestra marca y no el de la competencia. La tercera etapa es la de decisión, que esto va a ser fruto de todo lo que estuvimos realizando con los contenidos previamente optimizados y subidos online. Y por último está la retención. En estos cuatro etapas, nos vamos a estar enfocando para generar el contenido y ser efectivos tanto para nuestra marca, para poder vender más, por ejemplo, y para el usuario para que nos pueda comprar a nosotros. Para comenzar con nuestra estrategia de contenido tenemos 3 pasos básicos. Voy a dividir la presentación en lo que es primero el contenido escrito y luego el contenido audiovisual, que ambos tipos de contenido tenemos que seguir estos 3 tipos de pasos básicos. Para el contenido escrito vamos a realizar primero un keyword research. No me quiero adentrar tanto en esto, pero lo que tenemos que hacer es una investigación de palabras clave, es decir, cuál es el interés que busca el usuario en los motores de búsqueda acerca de nuestro eje principal de nuestro sitio. Por ejemplo, si yo comercializo máquinas y cápsulas de café, un tipo de keyword para el contenido informativo podría ser qué es una cápsula de café. Y ahí arrojarle un artículo del blog o una página con contenido relevante, puramente informativo, en el que le expliquemos qué es una cápsula de café. Así también tenemos otros ejemplos, como por ejemplo tipos de cápsula de café, origen de las cápsulas de café, formas de utilizar cápsula de café, y tenemos un amplio abanico más. El otro tipo de contenidos es el transaccional, en el que para lo que es la investigación de palabras clave nos vamos a estar orientando hacia keywords que tengan una orientación hacia la compra, como por ejemplo máquinas de café para cápsulas compatibles. Yo cuando ingreso esta búsqueda en Google, lo que le estoy diciendo a Google es que necesito encontrar sitios, o sea, resultados de búsqueda en los que me ofrezcan máquinas de café para poder consumir mis cápsulas compatibles. Y ahí va a aparecer más el contenido transaccional. Algo que tenemos que tener en cuenta una vez que realicemos ese repertorio que tengamos de keywords para poder generar nuestro contenido, es analizar la tendencia de búsquedas. Cuando hablo de tendencias de búsqueda, estoy hablando de en qué momento o en qué periodo del año se intensifican las búsquedas hacia una determinada keyword. Me gusta mucho marcar este ejemplo porque es bastante explícito y descriptivo, como por ejemplo para la keyword aire acondicionado, que es más que nada transaccional,
que si yo busco eso en Google, me van a arrojar diferentes resultados de búsqueda con listado de aire acondicionados, precios y un botón para añadir al carrito y así yo poder adquirir mi producto. Hay que entender cuál es la intención de búsqueda, como por ejemplo para aire acondicionado, la intensificación de esas búsquedas empieza, esto es de los últimos 12 meses, pero empieza a partir de septiembre y se empieza a disminuir a principios de marzo. Eso quiere decir que son los periodos en los que hace calor y por ende los usuarios empiezan a buscar más artefactos para satisfacer sus necesidades. SEO es una disciplina que no tiene resultados inmediatos, sino que son a mediano y largo plazo, si tienen una buena optimización. Entonces, si nosotros tenemos una página en la que comercializamos aire acondicionado, tenemos que impulsar todo lo que es la estrategia de contenido y toda la optimización de SEO, por lo menos 8 meses antes, para poder llegar a este periodo de tendencia de búsqueda en aumento de una forma efectiva y posicionar ante los primeros resultados de búsqueda y así ser un referente sobre el tema, o sea, sobre el eje principal, sobre electrodomésticos, y además que el usuario convierta en mi sitio web. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Una vez que tengamos todo el keyword research y sepamos cuáles son las tendencias para demarcar cuáles son las prioridades en las cuales vamos a comenzar a trabajar, vamos a generar el contenido. Para la generación de contenido les traigo algunos tips y algunas consideraciones que son básicas y que están buenas que sepan para contribuir a aparecer de una forma enriquecida en los resultados de búsqueda. Cuando hablamos de contenido informativo, una de mis consideraciones es que como vamos a atacar keywords que se orienten hacia preguntas frecuentes o básicas o puntuales que tengan los usuarios acerca de mi eje temático, lo ideal es que respondamos esa pregunta de una forma breve, concisa y puntual. Esto lo que nos va a traer como beneficio es que Google nos arroje en los resultados de búsqueda y nos muestre como un fragmento destacado. Este fragmento destacado es la posición 0 en los resultados de búsqueda y es el que se lleva la mayor cantidad de clics porque es mucho más llamativo para el usuario. Por ejemplo, ante esta determinada búsqueda que hice como usuario, que es origen de la cápsula de café, Google en todo su repertorio, digamos, de contenido, de artículos y páginas, lo que hace es encontrar aquel contenido que sea más relevante y que responda puntualmente a mi pregunta, que en este caso es el origen de la cápsula de café, y me muestra como un fragmento destacado, de una forma breve. Algo que también podemos hacer para el contenido informativo, como es informativo y no es transaccional, es agregar un call to action, es decir, una llamada a la acción para traspasar al usuario que está buscando una pregunta informativa y puntual acerca de nuestro eje temático hacia la parte transaccional. Como por ejemplo, yo ingresé a este artículo sobre el origen de la cápsula de café, que yo estaba buscando una pregunta informativa, y luego de leer todo el contenido, lo que veo es un botón que decía comprar las cápsulas de café ideales para vos o para ti. Ese es un call to action. Yo si cliqueo ahí me voy directamente a la parte transaccional en la que voy a ver todo el listado de cápsulas de café que me ofrece este sitio web para que yo pueda comprar con precio y contenido transaccional. Por eso es importante comprender que este tipo de contenidos no son excluyentes entre sí, sino que se van beneficiando uno con el otro. Para el contenido transaccional es importante comprender que como el usuario está buscando satisfacer una necesidad y empieza a comparar, digamos, precios, características de lo que nosotros ofrecemos por sobre la competencia, lo primero que debemos hacer es responder con contenido a la necesidad del usuario. Si la necesidad del usuario es adquirir máquinas de café para cápsulas compatibles, esa keyword debería estar en el texto. No debería ser solamente máquinas de café, porque si no el usuario no le queda claro si va a ser efectivo para él o no. También lo que podemos hacer es incluir características, ventajas, definiciones y todo ese contenido que complemente a lo transaccional. ¿Para qué? Para que sea mucho más relevante para Google y para el usuario y mejorar nuestro posicionamiento en los resultados de búsqueda. Como el usuario cuando empieza a buscar keywords que están orientadas a la transacción, a la conversión, está en esa etapa de consideración en el que empieza a comparar entre diferentes sitios web y entre marcas
qué es el producto que más le beneficie, y nosotros capaz que tenemos un precio más elevado que nuestra competencia, le tenemos que informar al usuario por qué tenemos ese precio, cuáles son nuestras cualidades y cuál es la ventaja de que nos escoja a nosotros por sobre la competencia. Otras consideraciones que van más hacia el contenido escrito tanto informativo como transaccional son algunas consideraciones básicas que van a ver que todas las conocemos, pero es importante siempre mencionarlas porque a mí me llegan varios artículos que igualmente hay algunas de estas consideraciones que no las implementan. Por ejemplo, el contenido debe ser único y original, no hay que hacer copy-paste. Nuestro contenido no tiene que ser un copy-paste de otro sitio web, de la competencia o de nuestro proveedor. Con esa información tendríamos que redactar un contenido para nuestra página, pero que sea único y original, porque tampoco al usuario le va a gustar y Google nos puede penalizar. Además, no tener contenido duplicado, no tener dos páginas que tengan el mismo contenido, porque eso no es efectivo tanto para Google ni para el usuario y podemos traer esta penalización que les mencionaba. Algo que hay que tener en cuenta, que es bastante obvio, pero bueno, el contenido no tiene que tener faltas de ortografía, y esto se ve un montón. Es sobre todo, acá dejando de lado Google, es sobre todo para el usuario. Es como si yo pongo generación con S. No le va a gustar al usuario, hay que ser lo más detallistas posible con lo que es la ortografía. Otras consideraciones que les dejo es que para el contenido transaccional, es decir, sobre todo para lo que son páginas con fichas de producto, por ejemplo, un aire acondicionado de tal marca con tal precio, ese contenido tiene que tener como mínimo una consideración 200 palabras. ¿Para qué? Para poder incluir mi keyword de una forma natural y que no quede sobreoptimizado. ¿Qué quiere decir sobreoptimizado? Es cuando yo leo un artículo o un contenido y veo que está medio como robótico. Eso quiere decir que quisieron incluir la keyword demasiadas veces y queda sobreoptimizado, no le gusta al usuario y tampoco le gusta a Google, por lo que no vamos a mejorar el posicionamiento por repetir la mayor cantidad de veces nuestra keyword. También lo que podemos considerar acá es que para incluir nuestra keyword o nuestra palabra clave, no la tenemos que poner tal cual, podemos utilizar sinónimos, podemos utilizar la keyword, pero de otra forma ordenada, por ejemplo, café en cápsula o cápsula de café. Esos son sinónimos para Google y también se entiende para el usuario. Y para lo que es el contenido informativo, sobre todo para lo que son artículos del blog, sugerimos como mínimo unas 400 palabras para poder incluir esta keyword de forma natural. Una vez que generemos el contenido, en esto no me quiero detallar tanto, pero siempre está bueno que lo tengan en cuenta, es sobre la optimización que hacemos a nivel SEO para mejorar y contribuir a posicionar en los primeros resultados de búsqueda. El primer ejemplo, este que ven acá que dice texto plano, es lo que nosotros recibimos como artículo generado, como contenido generado. Y el segundo es como nosotros lo optimizamos. Fíjense que siempre incluimos un título, que en el título va a estar la keyword, un H2, que es como una breve introducción a lo que lo que el usuario se va a encontrar en el artículo. En esa introducción no tenemos que poner, por ejemplo, la respuesta a esa pregunta que se hacía el usuario, sino que adentrarlo de una forma llamativa para que siga leyendo nuestro artículo. También lo que hacemos es que el contenido se diversifique en diferentes bloques de texto, en el que esos diferentes bloques de texto vamos a estar atacando, digamos, diversificaciones de la misma keyword. Por ejemplo, para este artículo, que es o cómo es el café en lágrima, podemos generar en un primer bloque cómo se prepara un café en lágrima, con bien la definición, respondiendo a la pregunta puntual. Otro bloque que sea características del café en lágrima, respondiendo bien a la pregunta puntual del usuario, y después, ¿quién sirve el café en lágrima? Y ahí podemos interlinkear con diferentes sitios web. Esta estructura lo que nos ofrece, nos da la oportunidad de que si el usuario busca cómo se prepara un café en lágrima, puede que nosotros ranquemos con este artículo porque tenemos un bloque específico que responde a su pregunta puntual. Lo mismo pasa con las características y quién sirve el café en lágrima. Algo que también podemos añadir, agregar y complementar en nuestros contenidos para beneficiar a lo que es aparecer como un fragmento destacado, es decir, en la posición 0, son diferentes, a mí me gusta mucho utilizarla, por ejemplo, las imágenes son muy descriptivas para el usuario y también complementan y son más relevantes
para Google. También los bullets. Los bullets se utilizan mucho para contenido en la que queramos, digamos, dejar un punteo de algunas cuestiones. Por ejemplo, en este caso, tipos de granos de café. Como la keyword es tipos de granos de café, o listados también puede ser de granos de café o cápsulas de café, podríamos hacerlo en bullet, estructurarlo en bullet, porque eso le damos la pauta a Google de que nuestro contenido está bien estructurado y al usuario le va a gustar leerlo de esta forma. Por eso vamos a contribuir a aparecer como un fragmento destacado. La tercera opción, que también se utiliza mucho, es la enumeración. Y esto es sobre todo para keywords del how to, de procedimientos, de pasos, en el que Google entiende que si un usuario está buscando, por ejemplo, cómo colocar una cápsula de café, lo que quiere encontrar son diferentes pasos bien explícitos para poder colocar efectivamente una cápsula de café. Entonces es importante que tengamos estas cuestiones bien claras a la hora de optimizar nuestro contenido y a la hora de generarlo. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a lo que es el contenido audiovisual, que vamos a estar sobre todo en lo que son los videos. Como les mencionaba anteriormente, al principio de la presentación, Google está mostrando los resultados de búsqueda una tira de videos y, y hay que entender que YouTube es el segundo buscador más utilizado por los usuarios y es propiedad de Google, por lo que Google va a levantar algunos contenidos que generemos en YouTube. Y como les mencionaba anteriormente, estos contenidos se van interrelacionando. Para lo que es el contenido audiovisual, vamos a empezar con, como en el contenido escrito, realizar una investigación de palabras clave. Actualmente Google está mostrando la tira de videos para una amplia gama de keywords, pero se especifica más en aquellas keywords que son del how to, es decir, cómo hacer, cómo debo, cómo puedo, que son todas aquellas búsquedas que hacen los usuarios que Google entiende que es mejor mostrárselo en un video bien explicado el paso a paso, los procedimientos, que leyendo un artículo del blog. Lo que podemos hacer también es complementar. Si generamos un video que sea, por ejemplo, cómo moler el café, el grano de café, también podemos crear el contenido escrito y así atacar ambas partes de la generación de contenido. También lo que hay que entender es que Google entiende sinónimos. No es que para generar estos videos nos vamos a enfocar solamente en esta keyword de cómo moler el grano de café. También podemos utilizar como sinónimo otra keyword que es pasos para moler el grano de café. Son keywords, están orientadas a lo que es el how to, en el que el usuario quiere encontrar procedimientos, pasos. Una vez que hagamos el keyword research, tengamos nuestro repertorio de keywords y analicemos la tendencia para ver por dónde vamos a encarar, digamos, nuestra estrategia de contenido audiovisual, vamos a empezar a generar el contenido. Y para esto les traigo algunas consideraciones básicas. Hay que entender que los primeros segundos del video son los más importantes y debemos llamar la atención del usuario. Yo veo muchos videos en el que los primeros 30 segundos es una carátula con el nombre de la marca. Yo como usuario estoy buscando responderme una pregunta y no quiero estar viendo 30 segundos del nombre de la marca. Hay que ser más llamativos porque si no vamos a hacer que el usuario no vea nuestro video y estamos perdiendo una visualización. Y además el efecto de marca. Además hay que entender que como hay videos que vamos a generar que son procedimientos, es decir, del how to, hay que mostrar y explicar cada uno de los pasos detalladamente. Estos pasos lo puede realizar una persona, que es lo ideal, y que si hay una persona, es importante que esta persona hable. ¿Por qué? Porque hay muchos videos que se generan sobre procedimientos en los que se pone una música de fondo, pero nadie está hablando, o directamente sin audio. Y es importante que haya una persona que esté hablando, o por lo menos no sé, un poco de música y alguien que vaya explicando los procedimientos para ir acompañando al usuario en la visualización del video. Si vamos a generar videos de procedimientos, o sea, pasos para, por ejemplo, generar una receta, crear una receta, hay que mostrar los resultados finales de una forma linda, con buena iluminación, digamos, buena inclinación, digamos, de la cámara para que llamemos también la atención del usuario. Si el usuario ve resultados finales efectivos y dice quiero llegar a ese resultado, va a seguir nuestros pasos y puede que vea de vuelta nuestro video.
También lo que hay que entender que como queremos generar este efecto de marca, en el que haya una alta notoriedad de nuestro nombre de la marca en los usuarios, deberíamos incluir objetos que muestren el nombre de nuestra marca. No sé, por ejemplo, yo comercializo máquinas de café y voy a realizar un video sobre cómo limpiar una máquina de café, y lo que tengo que tener en cuenta es que si muestro la máquina de café tendría que tener el nombre de la marca. Esto es más que nada para beneficiar al efecto brand. Y por último, que si el video es muy extenso y muestran varias etapas, varios pasos, estaría bueno que esos pasos se vayan diversificando y diferenciando con la utilización de pantallas y títulos para que sea mucho más visual para el usuario, en el que el usuario diga, empieza una etapa acá y termina en la otra pantalla. Y así vamos estructurando nuestro video. Luego de generar nuestro video hay que optimizarlo. ¿Por qué hay que optimizarlo? Por más de que Google tenga como propiedad también la segunda plataforma más utilizada, que es YouTube, Google no ve videos y no los escucha. Por lo que nosotros, como en el contenido escrito, le tenemos que dar las mejores señales a Google de decirle que nuestro video se tiene que posicionar en los resultados de búsqueda ante una determinada keyword. Y para esto tenemos que optimizar diferentes etiquetas. Yo puse las más relevantes y son las que determinan el posicionamiento de los videos. La primera es el título. En el título es como, digamos, el H1 o el title de un contenido o una página web. En el título lo que tenemos que incluir es la keyword a la que nos queremos orientar. Por ejemplo, cómo limpiar una máquina de café. Después yo siempre lo que sugiero es poner una cualidad distintiva de nuestra marca por sobre la competencia. Por ejemplo, si la máquina de café se puede limpiar en 3 simples pasos, poner cómo limpiar una máquina de café en 3 simples pasos, y es mucho más llamativo para el usuario. Y por último, agregar el nombre de la marca, para que sea, para contribuir al efecto brand. Luego del título tenemos la descripción. Esto es muy importante. Para la descripción les voy a dar algunos consejos. Las primeras 2 o 3 líneas tenemos que incluir una descripción corta en la que incluyamos obviamente la keyword, pero le demos un pantallazo general al usuario de lo que va a estar encontrándose al ver, al visualizar ese video. Es importante que en la descripción no se transcriba literalmente todo lo que se encuentra en el video, porque si no ahí no estamos perdiendo la oportunidad de la visualización del usuario, ya que con leer nuestra descripción va a estar satisfecho. Y este ejemplo lo puse porque es algo que se correlaciona con todo lo que estuve mencionando, es esto de ir complementando los diferentes contenidos que vamos a generar. En este caso, esta marca en la descripción del video lo que hizo es incluir interlinks, o sea, interlinkeados hacia páginas, digamos, transaccionales, en el que vamos a estar pasando al usuario de un contenido informativo, en este caso audiovisual, a un contenido escrito transaccional, en el que puede llegar a convertir luego de ver nuestro video o leer la descripción. Y por último, lo que vamos a estar haciendo es generar los subtítulos. Como les mencionaba, Google no ve los videos y no los escucha, por lo que le tenemos que transcribir cada uno de los pasos o todo lo que se vea en el video para poder también incluir la keyword, y eso es lo que decodifica Google y ahí determina el posicionamiento de los videos. Para dar un breve resumen de todo lo que estuvimos hablando, es importante comprender que una estrategia de contenido no es únicamente para una sección del blog, también podemos crear páginas tanto transaccionales como informativas, como también contenido audiovisual, porque es otro de los ejes temáticos para lo que es una estrategia de contenido. Esto es muy importante, poder unificar los diferentes contenidos que generemos. ¿Por qué? Porque no son mutuamente excluyentes, sino que se van beneficiando unos con otros a través de links que podemos ir incluyendo o call to actions. También tenemos que otorgarles las mejores señales a Google para que nuestro contenido se posicione en el SERP, es decir, en los resultados de búsqueda. ¿Y cómo le otorgamos las mejores señales? Optimizando cada uno de los contenidos que generemos. Pero también le tenemos que dar información relevante al usuario. Si nosotros solamente optimizamos un contenido, pero la información no es relevante para el usuario, no vamos a estar posicionando en los resultados de búsqueda. Y por último, y algo que estuvimos mencionando a lo largo de la presentación, es que la estrategia de contenido beneficia tanto el efecto de marca, es decir, empieza a incrementar la notoriedad del nombre de la marca en la mente de cada uno de los usuarios, que luego pueden escogernos de forma individual y directa,
como además aumentar el tráfico orgánico, es decir, la cantidad de usuarios que hacen clic en nuestro anuncio orgánico, y la tasa de conversión. Acá les dejo algunas herramientas que utilizamos, que son todas gratuitas y de Google. Estas son como las más relevantes, que por ejemplo el Keyword Planner, que es para hallar toda la investigación de palabras clave y ver la tendencia y ahí empezar a priorizar. Google Trends, que vas a ver solamente las tendencias de las keywords que querés, los términos de búsquedas que vas incluyendo. SEO Mofo yo lo utilizo mucho para lo que es ver, visualizar cómo quedaría un anuncio orgánico en los resultados de búsqueda para ver si es efectivo, si se lee bien, si es llamativo para el usuario, eso está muy bueno, son todas gratuitas. Y además Google Search Console, que es muy importante visualizarlo y ver cuáles son las métricas cada vez que nosotros generemos un contenido escrito o audiovisual. Bueno, muchísimas gracias por escucharme, estaba súper nerviosa. Acá les dejo mis cuentas, la de LinkedIn, por si me quieren seguir o si tienen alguna consulta, y mi mail personal por si tienen alguna consulta o quieren charlar sobre alguno de estos temas que estuve tocando para poder ir conectándonos entre todos. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Aldi. La verdad que el contenido estuvo muy bueno y se entendió súper claro, así que no se notó que estabas nerviosa. No sé si Bueno, alguna de las chicas quiere hacerte una pregunta ahora en vivo, ya que te tenemos acá. Si no tienen, como les compartió Aldi, las redes sociales para preguntarle cualquier duda o información que quieran. Igual como les conté recién por el chat, hoy a la tarde les vamos a estar mandando las grabaciones de todas las charlas para que puedan repasar todos esos contenidos y empezar a aplicarlos. Creo que estuvo muy bueno el contenido de Aldi, porque aparte en SEO, contenido súper importante para que Google entienda sobre qué va nuestro sitio. Así que gracias, Aldi, gracias por sumarte y seguir apoyando a que más mujeres formen parte de esta industria y incentivando también. Bueno, muchas gracias por el espacio. Era mi primera charla y gracias por poder impulsarme en todo este mundo de las charlas y poder dar todos los aprendizajes que adquirí en este año y medio, digamos, en el mundo de SEO a otras mujeres que lo puedan incorporar. Muchísimas Buenísimo, gracias. esperamos tenerte en más ediciones también más adelante, así que no Sí, sea solo la obvio. primera, sino que te sigamos teniendo presente. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir ahora con la charla de Lucila Ramos, que sumado a lo que viene comentándonos Aldi, va a profundizar un poco más en cómo hacer un keyword research. Lu, ¿estás por ahí? Acá estoy, Jimé. Buenísimo. Bueno, buenas a todas, buenas mañanas. Nada, primero quería mínimamente agradecer a Jimé, que estuvo organizando toda esta iniciativa, y también a Pau Álvarez, que bueno, entre ellas dos me consideraron para este webinar, y es mi primera charla también, así que nada, estoy muy contenta por la iniciativa, y aparte de que se hayan sumado tantas chicas que se quieren empezar en este mundo del SEO. Así que, nada, dicho esto voy a compartirles pantalla. Confirmame, Jime, si se ve. Yo creo que está todo bien, pero... Se ve perfecto, Lu. Excelente. Bueno, como les había comentado, vamos a estar hablando un poco de lo que es Keyword Research, que es básicamente lo que tienen que hacer primero antes de mandarse con toda la estrategia de contenidos que nos comentaba Aldi. Les voy a contar un poco de mí. Bueno, yo soy Lucila Ramos, me gusta que me digan Lucy, igual. Soy SEO Strategist en Punto Rojo, la agencia que está organizando todo esto también. Me especifiqué un poquito más también, especialicé un poco más en lo que es redacción de contenidos y estudié licenciatura en publicidad, lo cual no tengo todavía el título, pero falta la tesis ahí. Nada, también les dejo un poco mis redes sociales en caso de que me quieran hacer alguna pregunta o quieran conectar, más que bienvenidas todas. Y bueno, vamos a hablar entonces de cómo hacer un Keyword Research. El objetivo de esta charla es entonces que ustedes puedan contar con la información y las herramientas necesarias para poder generar ustedes solas un Keyword Research completo y que esté correcto también. Y bueno, vamos a empezar explicando qué es un Keyword Research. Bueno, es una auditoría de palabras clave que se utilizan al buscar en Internet. ¿Cuál es la importancia entonces de esto? Que podamos descubrir los términos que utilizan los usuarios al buscar cierto producto, cierto servicio, cierta temática, y también con esta información, con las herramientas que usemos, vamos a poder descubrir todo lo que son volúmenes de búsqueda mensuales para estas keywords, nivel de dificultad que tengamos para posicionar, eso también nos lo dan algunas herramientas, y también las search features que se activan para cada keyword,
que es un poco lo que veíamos en la charla anterior, sobre, bueno, quizás para alguna consulta se activa lo que es el mapa, lo que es el carrusel de noticias, lo que es las preguntas relacionadas, y toda esa información también nos la pueden brindar ciertas herramientas. Y bueno, lo más importante es que un Keyword Research va a ser la base de nuestra estrategia SEO. Bien, ahora vamos a hablar un poco de las herramientas que vamos a utilizar para llevarlo a cabo. Y bueno, tenemos tanto herramientas gratuitas como pagas. En herramientas gratuitas tenemos como base siempre lo que es Google Search Console, que es lo que nosotros podemos dar de alta gratis una vez que contemos con un sitio, y nos va a dar una chance de poder partir en base a las keywords para las que hoy ya estemos posicionando. Después tenemos lo que es Keyword Tool y Keyword Jitter, que nos va a dar sugerencias de keywords. Merge Words, que es lo que nos va a ayudar a combinar algunas keywords. Por ejemplo, en una columna podemos poner un producto y en otras poner ofertas, precio, dónde comprarlo, y nos va a hacer automáticamente una combinación para que nosotros después la podamos tirar en otro tipo de herramientas. Google Trends, que la mencionaba Ali recién también, nos va a dar un poco más de data sobre tendencias y también fluctuaciones que pueda haber en las búsquedas a través del tiempo. Y el mismo Google. ¿Cómo es esto del mismo Google? Bueno, mismo es un disparador. Cuando nosotros sepamos más o menos de qué término queremos hablar, podemos sumarlo en el buscador y ver mismo las sugerencias que nos aparecen antes de que pongamos Enter en la búsqueda, y también todo lo que aparece al final. Esas también son buenas ideas disparadoras para comenzar a buscar. Después tenemos también extensiones que son gratuitas, como Keywords Everywhere y Keyword Surfer. Después, cuando les comparta la presentación, van a poder tener acceso directo a los enlaces de todo esto. Pero bueno, les dejé ahí un ejemplo de más o menos cómo se ve. Lo que hace esta extensión, por ejemplo, Keyword Surfer, es que una vez que nosotros estamos haciendo una búsqueda en Google, nos va a tirar un montón de info sobre keywords relacionadas, volúmenes aproximados según el país, y bueno, demás información que nos viene muy bien también, y como dije antes, es gratis. Y después tenemos lo que son herramientas de pago. Acá les sumé las que al menos yo utilizo, que son Ahrefs y SEMrush, que bueno, nos dan un montón de herramientas realmente, pero nos dan también lo más importante, que es un Keyword Explorer, que nos va a dar todos estos datos que les mencionaba antes. Y bueno, también el Google Keyword Planner, que es misma herramienta de Google, también es paga, que directamente se concentra en darnos volúmenes de búsqueda y también sugerencias para keywords nuevas. Bien, lo más importante al principio de un Keyword Research es que definamos también objetivos y límites. No sé por qué la imagen se cargó después ahí, pero... y bueno, básicamente cuando nosotros pensamos en el objetivo de un Keyword Research, tenemos que pensar en qué keywords queremos descubrir con este research. Entonces podemos hacernos algunas preguntas a modo de guía o disparador, como por ejemplo, qué tipo de contenido me interesa generar, si busco optimizar para un producto o para un servicio, quizás sea un research más transaccional, que tenga términos como ofertas, precio, dónde comprar. Para redactar un contenido o un texto más informativo, ya vamos a ir a keywords un poco más con preguntas o que piden una información específica. Y también pensar para qué queremos este research. Quizás es un research inicial y queremos cubrir todas las categorías de un sitio, o queremos enfocarnos en una página particular. Esto nos va a dar un dato también de cuál es la extensión que debería tener nuestro research, ya que obviamente si es para todo un sitio va a ser mucho más extenso, y si es solo para una página va a ser un poquito más cortito. Cuando hablamos después de límites, básicamente tenemos que pensar en qué es lo que no queremos incluir en el research. Entonces ahí pensamos cosas como si vamos a incluir o no marcas. Esto va a definir si el research va a ser brand o non-brand, como por ejemplo bicicletas Trek, que es una keyword que es un producto más una marca específica. Después si vamos a incluir ubicaciones, como bicicletas en Buenos Aires, por ejemplo. Y también a mí algo que me gusta hacer es definir un volumen de búsqueda mínimo de las keywords que nos interesen. Quizás no nos interesa que tenga muy poco volumen, o sí nos interesa porque queremos ir un poquito más a lo específico, y podemos establecer un mínimo para después poder filtrar lo demás. Y también definir la extensión de las keywords que queramos, si van a ser short tail, que quizás es 1, 2 palabras, 2 términos, algo más middle, yendo a 3, quizás hasta 4, y después long tail, que es ya un poquito más de 5 o 6 términos quizás, o un poco más.
Bueno, ahora vamos a hablar directamente de cuáles son los pasos para hacer un keyword research. El paso número 1 es la etapa de recolección, el paso 2 el filtrado y el último paso es la consolidación, y ahora vamos a ver un poquito más en detalle cada uno. Bueno, el paso 1 es entonces la recolección, y en este momento lo que vamos a tener que hacer es el inicio de nuestro research, y lo que a mí me gusta mucho es entrar a una herramienta que les mencioné antes, que es Google Search Console, y ver para qué keywords estamos posicionando hoy, para tenerlas como base. Acá les dejé como ejemplo keywords de una categoría que vende bicicletas, y entonces podemos ver cuáles son las keywords principales que nos han traído tráfico, y exportarlas y usarlas para arrancar desde ahí y buscar relacionadas. O mismo, ¿por qué no optimizar para algunas para las que ya estemos un poco más arriba y queramos seguir subiendo? Después esto lo podemos ampliar con herramientas que son gratuitas también, como Keyword Jitter. En Keyword Jitter uno pone la keyword y empieza a tirar un montón de sugerencias, todo en base a las sugerencias mismas que hace Google. Y mismo también con el merge, que es lo que les comentaba antes, podemos en una columna quizás poner la keyword bicicletas y en otra sumar todos estos términos que queramos unir, y como les marqué ahí en el cuadradito, esos son los resultados que después podemos tirar por otras herramientas, como SEMrush, Ahref, Keyword Planner, que es lo que yo recomiendo para tener unos volúmenes de búsqueda un poco más precisos y que se alinee todo con cómo es en realidad, ¿no? Bueno, en el paso 2 es el filtrado. Una vez que nosotros tenemos todas estas keywords que ya armamos, tenemos que hacer alguna especie de filtro para que no pase todo lo que no nos interesa. Y es por eso que nosotros definimos previamente lo que son objetivos y límites para este research, para poder hacer mejor todo lo que es esta etapa. Y mismo también vamos a sacar cosas que no son necesarias, como por ejemplo duplicados. Un montón de veces nos va a pasar que nos va a aparecer la misma keyword varias veces porque usamos tantas herramientas que va a haber un tema ahí de duplicados, hay que sacarlo. Quitar todo lo que sea con faltas de ortografía y términos que no tengan valor para SEO. En esto quizás nosotros queremos hacer un research más bien transaccional y no nos interesan las consultas informativas, así que entonces lo descartaríamos, por ejemplo. Bien, acá les dejo otro ejemplo de cómo lo pueden filtrar. Para filtrar se puede hacer directamente en el Excel que ustedes armen y usar la función de filtros, o mismo lo pueden hacer desde el Keyword Explorer de algunas herramientas. Por ejemplo, Ahref tiene una función que directamente nos deja excluir ciertas keywords en el momento que las buscamos, así después no lo tenemos que volver a hacer de cero. Y bueno, el paso 3 y el último, que es la consolidación de este Keyword Research. Y primero vamos a tener que definir entonces las columnas donde vamos a querer consolidar la data. Yo acá les pasé las que yo utilizo como base, después depende del research que ustedes quieran hacer, se puede ir modificando. Pero bueno, necesitamos entonces tener la columna de la keyword, una columna que indique la intención de búsqueda, puede ser genérica, puede ser informativa, transaccional, otra columna que nos indique la dificultad que vamos a tener para posicionar, otra que nos diga obviamente el volumen de búsqueda, y a mí me gusta también incluir una columna que tiene los search features para saber también qué tipo de contenido me va a gustar generar. Quizás un search feature es un pack de imágenes, y entonces pienso que, bueno, mi contenido voy a tener que sumarle un poco más de imágenes para intentar aparecer ahí más arriba para ese tipo de contenido. Algunos extras que podemos agregar, como una categoría, o mismo de qué país, para qué país está teniendo ese volumen, esa keyword, la cantidad de clics con los que hace un usuario promedio clics en esa búsqueda que nosotros tenemos, CPC, que es un promedio de costo por clic, y CPS, que es un promedio de clics por búsqueda. Son algunos extras que nos pueden interesar, depende del caso. Y bueno, acá les dejo también algunos ejemplos de qué es a lo que me refiero cuando hablo de intención y de categoría. Cuando hablo de intención me refiero a cuál es la intención que tiene el usuario detrás de esa búsqueda. Por ejemplo, cuando yo busco algo como Wi-Fi fibra óptica, es algo más bien genérico, no se sabe bien qué es lo que busca esa persona sobre el Wi-Fi, si busca algo informativo, si busca precios, si no sabe bien lo que busca quizás y por eso lo pone así. Después algo más informativo, como, bueno, cuáles son las ventajas y desventajas de tener fibra óptica. Y bueno, después tenemos
otra columna que me gusta agregar a veces, que es una categoría, que quizás cuando tenemos un research mucho más extenso, como quizás de todo un sitio, para no tener todo junto y poder filtrarlo de una mejor manera, a veces está bueno sumar todo lo que es una categoría, y en este caso es un research que habla de heladeras y de frigobar, y bueno, está bueno también sumar en una columna un detalle de qué es lo más específico para poder filtrarlo mejor. Acá les dejo también un ejemplo de cómo se vería el research final, ya consolidado, con sus categorías, con keyword, con país, dificultad, volumen, clic. Este, por ejemplo, es un research de guitarras. Podemos ver que en la parte de categoría genérica es más, bueno, guitarra criolla. Después tenemos lo que es marca o modelo, en el cual directamente nombramos Fender, Gibson como marcas. Guitarra más característica, eso lo pueden ir definiendo ustedes según cómo les parezca. Eso es lo que está bueno también del research, que aparte de lo básico que les comentaba en el slide anterior, siempre podemos sumar la información o datos que nos sean necesarios según a lo que queremos apuntar. Por eso es importante también definir en un principio lo que es el objetivo. Y bueno, le hice súper corta, la verdad, así que nada, gracias a todos por escuchar, y no sé si tienen alguna pregunta para hacer. Gracias, Lu. Ahí Sabrina nos había consultado. Cuando decís faltas de ortografía, ¿no conviene poner palabras mal escritas por si los clientes lo escriben mal? Buenísima pregunta. En ese caso, quizás no nos conviene, pero el tema es que igualmente nosotros nunca vamos a estar haciendo un contenido redactado con faltas de ortografía. Entonces la maravilla de lo que es el algoritmo hoy de Google es que entiende, aunque alguien lo escriba con faltas de ortografía, lo entiende y da los resultados que serían para la keyword sin esas faltas. Así que en ese caso está bueno quizás incluirlo para tener una visión de que quizás para mi marca lo buscan más con falta de ortografía que sin marca, y ver cómo lo podemos trabajar. Pero nada, buena pregunta. Buenísimo, gracias, Lu. Bueno, como les había comentado, ella les dejó sus redes por cualquier consulta que quieran hacerle. Muchas gracias de nuevo a Lu y a Aldi por sumarse por las dos charlas. Y como lo voy a decir una vez más, sin las referentes que participan del evento no sería posible hacer este encuentro, así que gracias a ambas. Como les mencioné hace un ratito, les vamos a estar compartiendo al final del día la grabación de todas las charlas y sus certificados por haber participado de la semana completa de encuentros. Nos parece súper importante poder seguir difundiendo conocimientos de marketing digital, y aún más si podemos hacerlo incentivando a más mujeres a que formen parte de la industria. Así que gracias por participar, esperamos verlos en los próximos encuentros y que tengan un lindo día a todos.